¿Cómo te va? Buenas tardes. Gusto de saludarles nuevamente desde acá, de la intimidad de nuestro hogar. Espero que estén bendecidos el día de hoy. Ya es el miércoles 25 de marzo. Espero que estén tranquilos en sus hogares, viendo todo esto que nos trae de mucha bendición para cada uno de nosotros y que podamos estar compartiendo con nuestros pares, con nuestra familia. Un gran saludo a toda la iglesia Tiempo de Bendición Gómez Carreño, a cada uno de los hermanos, de las hermanas de la iglesia Tiempo de Bendición Gómez Carreño. Les mando desde acá, desde mi hogar, en la comuna de Quilpué, ¿no es cierto?, su pastor Vladimir Alcorta. Quisiera compartir con ustedes una palabra que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, entre los versículos 69 al 75. Mateo 26, entre los versículos 69 al 75. Dice de la siguiente manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70 dice: mas él negó, ¿no es cierto?, delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. El verso 71 dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72 nos encontramos con lo que dice: pero él negó otra vez con juramento, ¿no es cierto?, no conozco al hombre. El verso 73 nos dice: un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, Dice así el verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. El verso 75 finaliza diciendo: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Muchas veces, amada iglesia, nos encontramos con distintas situaciones, circunstancias de nuestras vidas, la cual Dios nos pide y nos dice qué estamos dispuestos a dar por Él, qué estamos dispuestos a dejar por Jesucristo. Siempre hablamos de la negación de Pedro, siempre nos llama la atención de la manera que Pedro negó, y le condenamos muchas veces a raíz de que él negó a su maestro. Pero fíjate que yo quiero ir más allá. Cristo se lo había advertido momentos antes. Si tú te vas al mismo capítulo 26, entre los versos 31 al 35, allí Jesús les advierte, dándoles a conocer una palabra profética escrita en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 7, en la cual les dice, acá en el capítulo 26 de Mateo, verso 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Te das cuenta? Después que les dice lo que va a suceder, ¿no es cierto?, termina el verso 35 de ese pasaje del capítulo 26 de Mateo. Y Pedro manifiesta lo siguiente, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, le dice. ¿Te das cuenta de las palabras de Pedro? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto motivó que todos los discípulos dijeran lo mismo que Pedro le había manifestado al Maestro, a Jesús: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Vemos a un Pedro, pero impetuoso, decidido completamente a no negar a su Maestro, pese a que Cristo, Jesús, ¿no es cierto?, les había profetizado a través de una palabra escrita en el libro de Zacarías, de que dice: heriré al pastor, ¿no es cierto?, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué estamos dispuestos a dar por el Señor?
hasta dónde estamos dispuestos a entregar de nuestras vidas por Dios. Fíjate que esto que les advierte Jesús en el pasaje anterior del capítulo 26 se vuelve realidad una vez que ya habían tomado preso a Jesús con la finalidad de condenarle, con la finalidad de enjuiciarle, ¿no es cierto?, por los supuestos delitos que él había cometido a los sacerdotes de aquella época. Y el verso 75 del pasaje que leímos del capítulo 26 de Mateo: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Pedro recordó en ese momento, cuando pasaron las tres negaciones, ¿no es cierto?, que las encontramos en el verso 70, verso 72 y verso 74. Dice el 70, más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice, cuando lo comenzaron a descubrir primero. El verso 72 dice, pero él negó otra vez, pero ahora con juramento, dice el verso 72, con juramento, no conozco al hombre. Y el verso 74 dice, entonces él, mira lo que dice aquí, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida de eso dice que cantó el gallo. ¿Te das cuenta, iglesia? Pedro estaba en un momento determinado a hacer lo que fuese necesario, incluso entregar su vida con el objeto de no maldecir al maestro, según lo que dijo en el verso 35 del capítulo 26 de Mateo. Muchas veces le decimos un sinfín de cosas y promesas a Dios. Mira, Jesús, yo estoy dispuesto a esto por ti, yo estoy dispuesto a esto otro por ti, yo no voy a hacer nunca eso. Pero cuando nos vemos en la situación determinada, cuando nos vemos en una situación en la cual tal vez nos avergonzamos de reconocer que somos hijos de Dios, cuando nos vemos en una situación en la cual se nos pide a lo mejor parte de nuestras vidas a fin de negar nuestra fe, no nos acordamos por nada de todas las promesas que le hemos hecho a nuestro Dios. Si bien es cierto, iglesia, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo muy difícil, todos es de público conocimiento todo lo que está sucediendo en nuestro país. No son tiempos para comenzar a negar al Señor. No son tiempos para comenzar a decir, yo no le conozco, yo nunca he sido, jamás he ido a esa iglesia, nunca me he convertido. Ah, sí, estuve un momento yendo, pero ya fue un pasar. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar por Cristo? ¿Cuánto de nuestras vidas estamos dispuestos a entregar por el Señor? Insisto, Pedro le juró con juramento, dice el verso 35, dice, aunque me sea necesario morir contigo, ¿no es cierto?, morir contigo, no te negaré. Y a la primera prueba que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, comienza a vivir, esto es en el momento que Jesucristo, como ya les mencioné, era entregado, ¿no es cierto?, a fin de ser enjuiciado por las autoridades romanas. Lamentablemente, Pedro 3 veces le negó y fue como Jesucristo le había manifestado. Antes que cantase el gallo, 3 veces lo iba a negar. Y ahí dice que Pedro se recordó de las palabras, el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera dice que lloró amargamente, iglesia. Lloró amargamente. Pero ¿tú sabes por qué lloró amargamente Pedro? No lloró amargamente porque se había recordado lo que su Señor le había dicho. Lloró amargamente por lo que había hecho. Que en realidad su maestro tenía toda la razón. Le negó 3 veces antes que el gallo cante. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, tal vez en algunos momentos, con nuestra manera de pensar también, en situaciones difíciles como las que estamos viviendo hoy en día, negamos nuestra fe, negamos el sacrificio de Cristo en la cruz, negamos al Señor mismo, siendo que le habíamos prometido, no, Señor, jamás pasará esto, nunca, nunca, Señor, voy a hacer esto yo. Entonces, ¿qué mejor no prometerle nada al Señor, sino que cada día pedirle más de su amor y de sus misericordias, que Él tenga más misericordia de nuestras vidas y que su gracia sea siempre en nosotros y nunca nos abandone, a fin de que cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, podamos poner el pecho a todas las pruebas y las tribulaciones
y decir, sí, yo creo en Jesucristo, aunque el mundo me tase de loco, aunque el mundo me diga que estoy fuera de foco, yo creo en Jesucristo. Pedro le manifestó que con la muerte iba a defender la vida, iba a morir con Jesús. Y nos vimos a Pedro colgado al lado de un madero donde estaba colgado Jesús. Es más, Pedro le negó, Pedro se asustó al primer momento en que fue reconocido, al primer momento en que fue sindicado por aquellos que se dieron cuenta, incluso su manera de vestir, dice, si no me equivoco, ¿no es cierto? Dice, un poco después acercándose, los que por allí estuvieron dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera de hablar. Imagínense, incluso la manera de hablar de Pedro fue descubierto de que él era uno de los discípulos de Jesús. Sería bueno de que a nosotros nos descubran como discípulos de Jesús por nuestra manera de hablar, pero no por nuestra manera de negar nuestra fe. Quizás lo que estás viviendo tú hoy en día, aparte de lo que está sucediendo en el país, te está llevando en cierto modo a poder negar lo que tú un día profesaste o proclamaste o confesaste. Quiera Dios que no. Quiera Dios que no. Oro por ti para que la misericordia de nuestro Dios y la gracia permanezca en tu vida y nunca jamás tengas que proceder a la negación de tu fe, a la negación de lo que tú profesas y por sobre todo a negar al Señor mismo. Pedro nunca se imaginó que iba a poder llegar a ese momento. Por eso dice que lloró amargamente cuando recordó, ¿no es cierto?, cuando vinieron a su memoria las palabras de su maestro. Claro, nunca se imaginó que el hecho que su maestro le había advertido hace un tiempo atrás, lo iba a llegar a hacer. No nos conocemos, iglesia. No conocemos hasta dónde podemos llegar con esto. Pero sí lo que estamos seguros y podemos hacer es que cada día pedirle a Dios que Él nos fortalezca, que sea Él en nosotros y no nosotros, porque si somos nosotros, obviamente llegaremos a un momento en que tal vez llegamos a negar a Cristo. No es con nuestras propias fuerzas, no por nada el apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es Cristo quien tiene que estar en nosotros, iglesia, y no nuestras propias fuerzas. De lo contrario, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y tal vez con nuestras palabras llegaremos a negar a Cristo. Que no trabajen tus fuerzas en ti, en esto. Que no trabajen tus fuerzas por tratar de ser un mejor hijo de Dios o tratar de apartarte del pecado para acercarte a la santidad. Sino que sea Cristo trabajando en ti, acercándote a Dios y apartándote del pecado. Pedro no dejó que Jesús trabajara en su vida para que no hubiese sucedido ni hubiese pasado por ese momento amargo de su vida. Posteriormente, cuando Cristo resucita y se parece a las mujeres, le dice, dígale a los discípulos y a Pedro. Era necesario un trabajo en el alma de Pedro. Era necesaria una sanidad interior en Pedro. Dice que le dijo a las mujeres cuando se las aparece, dice, di a los discípulos y a Pedro. Había un mensaje especial y particular y personal para Pedro. Era necesario ser trabajado en su sanidad interior, en lo que estaba, en esa amargura que le estaba comiendo por dentro. Y era esto, el pasaje que vamos a leer, Mateo capítulo 26, entre los versos 69 al 75 y como referencia al verso 35 del mismo capítulo 26. Guarda esta palabra en tu corazón, esperando de que Dios pueda haber hablado tu vida. Te mando un saludo, un afecto, un abrazo afectuoso. Voy a orar por ti en estos momentos, elevar una oración al cielo por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, por esta palabra que tú has permitido, Señor amado, que podamos entregar en esta tarde. Yo te ruego, Dios, de que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de los que escuchen este video, Dios amado. Que seas tú hablando a la vida de los que estén escuchando estas palabras. Bendice a todas las iglesias del mundo. Bendice, Señor amado, a los hermanos y hermanas de la iglesia Tiempo de Bendición Gómez Carreño. Bendice cada hogar, cada familia, Señor amado, y cúbrenos con tu sangre maravillosa. Y no permitas, Señor, no permitas que tu gracia y tu misericordia sea parte de nuestras vidas. Muy por el contrario, que sean tus fuerzas en nosotros fortaleciéndonos para que no podamos negar, ni con actitud, ni con pensamiento, ni con palabra, tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde, amada iglesia. Espero que este video sea de bendición para todos aquellos que oigan, que vean, ¿no es cierto?
y un abrazo fraterno desde acá, desde mi casa. Muchas bendiciones. Chao.